¿Sabías que justo debajo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano podría estar enterrado nada menos que el apóstol Pedro? Sí, ese mismo discípulo que según la tradición fue el fundador de la iglesia. Y lo más loco es que para llegar a ese supuesto lugar tienes que descender capa por capa, como si fuera una cebolla histórica. Primero la basílica actual, luego la de Constantino y más abajo aún, una ciudad de muertos. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias ocultas. Imagina el Vaticano como la punta brillante de un iceberg, pero que esconde kilómetros de secretos bajo tierra. Lo que hoy millones de turistas visitan con celulares en mano es, en realidad, solo la tercera capa construida. Bajo ella están las ruinas de la antigua Basílica Constantiniana. Y todavía más profundo, a unos 12 metros, se extiende una necrópolis romana llena de tumbas, mausoleos y frescos que sobrevivieron al paso de los siglos casi intactos. Es como caminar sobre un museo oculto que guarda relatos de antes, incluso del cristianismo. Pero para entender por qué alguien pensó en levantar una iglesia justo encima de un cementerio tan extraño, tenemos que retroceder en el tiempo. Mucho antes de papas, peregrinos y turistas. Hablamos del siglo VIII antes de Cristo, cuando Roma no era ni sombra del imperio que dominaría el Mediterráneo. En esa época, el Vaticano ni siquiera era parte de la ciudad. Era un terreno mal visto, húmedo, poco fértil y hasta descrito por historiadores como insalubre. Y aún así, ese pedazo olvidado acabaría transformándose en el corazón espiritual del mundo católico. Cuando hablamos del Vaticano, solemos imaginar poder, oro y ceremonias solemnes. Pero en la antigüedad, ese terreno no tenía nada de especial. De hecho, los romanos lo evitaban porque lo consideraban insalubre. Tácito, un historiador del siglo I, llegó a describir esas tierras como pestilentes. No había templos majestuosos ni palacios, apenas un campo descuidado al otro lado del río Tíber, conocido como Eiger Vaticanas, el campo Vaticano. El nombre Vaticano tiene un origen misterioso. Algunos dicen que proviene de la palabra latina vates, que significa profeta, porque allí se practicaban adivinaciones. Otros creen que viene de un dios etrusco casi olvidado llamado Vataqueinas. Lo curioso es que incluso en tiempos romanos nadie tenía claro de dónde había salido el término. Lo único seguro es que esa zona nunca fue codiciada por su agricultura ni por su ubicación. Así que, ¿por qué terminó siendo tan importante siglos después? La respuesta está en la forma en que los romanos trataban a sus muertos. Según las leyes de las 12 tablas, estaba prohibido enterrar o cremar cadáveres dentro de la ciudad. Por eso, las necrópolis se construían en los caminos de salida de Roma, una de esas rutas. Vía Cornelia pasaba justo por el actual Vaticano. Con el tiempo, se llenó de mausoleos y tumbas familiares, desde ricos con monumentos decorados hasta humildes lápidas anónimas. Así nació allí una auténtica ciudad de los muertos. Además de tumbas, el Vaticano también tuvo un escenario sangriento, el Circo de Nerón. En realidad, fue construido antes por Calígula hacia el año 40, como un lugar privado para sus pasiones, carreras de vigas y cuadrigas. Pero cuando Nerón heredó la propiedad, la transformó en un espacio de espectáculos públicos que incluían desde carreras hasta ejecuciones brutales. Y según la tradición, en ese mismo lugar fue martirizado el apóstol Pedro. La idea es potente. Pedro, líder de los discípulos de Jesús, ejecutado en un circo romano y enterrado cerca de allí, justo en el corazón de la actual Basílica de San Pedro. No es casualidad que el Vaticano sea hoy el centro espiritual de millones de personas. El recuerdo de ese martirio fue lo que dio sentido a la construcción de templos sobre ese sitio. Para los primeros cristianos, el lugar donde Pedro murió se convirtió en un punto de peregrinación y memoria. En los textos del Nuevo Testamento, Pedro aparece como la voz más fuerte entre los apóstoles. Es el primero en confesar que Jesús es el Mesías y también el que recibe de él la famosa frase:
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa imagen de fundamento fue clave para que siglos después los obispos de Roma fueran considerados sucesores de Pedro. Y todo eso tiene su raíz en el supuesto martirio en el Vaticano, un hecho que mezcla historia, fe y política. Avanzamos unos siglos hasta el año 313, cuando Constantino, el primer emperador romano que abrazó el cristianismo, decidió legitimar la fe que antes había sido perseguida, y para marcar ese cambio histórico, mandó construir una basílica monumental justo encima del lugar donde se creía que estaba enterrado Pedro. Así nació la primera basílica de San Pedro, levantada entre 319 y 333, un proyecto que transformó el Vaticano para siempre. La basílica constantiniana era enorme para su época. Tenía 5 naves, un atrio amplio y, en su punto más importante, un altar justo sobre la supuesta tumba del apóstol. Esa ubicación no fue casual. Los arquitectos colocaron el altar directamente alineado con lo que llamaban la Confesión de San Pedro, un espacio subterráneo que señalaba el lugar de su enterramiento. Desde el principio, el diseño estaba pensado para convertir la tumba en el corazón del edificio. Lo interesante es que la construcción no fue sencilla. Para nivelar el terreno tuvieron que rellenar parte de la necrópolis, sepultando mausoleos que hoy en día todavía se conservan bajo la actual basílica. Es decir, la iglesia de Constantino no destruyó del todo la ciudad de los muertos, sino que la cubrió como quien tapa un secreto con una alfombra. Así, el Vaticano empezó a acumular capas en primero tumbas, luego la basílica constantiniana y, siglos después, la majestuosa basílica renacentista que conocemos. Durante siglos, la basílica constantiniana fue el epicentro de la cristiandad. Allí acudían peregrinos de todo el mundo para rezar frente al altar de Pedro. Pero con el paso del tiempo, la estructura comenzó a deteriorarse, hasta que en el Renacimiento los papas decidieron reemplazarla por un templo aún más grandioso en la actual Basílica de San Pedro. Lo fascinante es que, al construir sobre lo viejo, se selló bajo sus cimientos un tesoro arqueológico único. Imagina caminar hoy por los pasillos de esa basílica sabiendo que 12 metros más abajo existe una necrópolis romana intacta, un lugar con mausoleos decorados con frescos, inscripciones en latín y griego, y hasta símbolos cristianos primitivos. Durante mucho tiempo, nadie podía acceder allí. Era como un secreto guardado por la iglesia, conocido solo por unos pocos estudiosos y guardianes. La mayoría de los fieles ni siquiera sospechaba lo que había bajo sus pies. Y ese secreto permaneció oculto hasta tiempos muy recientes. Fue recién en la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando se iniciaron excavaciones sistemáticas ordenadas por el Papa Pío XII. Lo que encontraron fue alucinante. Una auténtica ciudad subterránea, con calles estrechas, criptas y paredes pintadas. Los arqueólogos sentían que estaban entrando en una máquina del tiempo que los llevaba directo a los primeros siglos de Roma y del cristianismo. Las excavaciones de los años 40 comenzaron casi en secreto. Pío XII quería saber con certeza si bajo el altar mayo R realmente descansaban los restos de San Pedro. Los arqueólogos cavaron cuidadosamente, retirando capas de tierra y escombros, hasta que de pronto aparecieron muros decorados, lápidas con inscripciones y mosaicos coloridos. Era la confirmación de que allí existía una necrópolis romana olvidada por más de 1000 años. Los mausoleos estaban sorprendentemente bien conservados. Había frescos con escenas mitológicas, retratos familiares y hasta símbolos que mostraban la transición entre el paganismo y el cristianismo. Lo más impresionante fue hallar inscripciones que decían frases como «Pedro está aquí», escritas en muros cercanos a un pequeño monumento conocido como Tropeán, levantado hacia el siglo II para marcar un lugar sagrado. Para muchos, esa era la prueba de que habían encontrado la tumba del apóstol.
Sin embargo, la evidencia no era tan simple. Los huesos hallados no estaban dentro de un ataúd, sino en nichos reutilizados. Algunos correspondían a diferentes personas, hombres, mujeres e incluso niños. Esto abrió un enorme debate. ¿Cuáles de esos restos podían ser de Pedro? Los expertos analizaron fragmentos óseos, pinturas y hasta el tipo de tierra que los rodeaba. La investigación parecía más un thriller arqueológico que una excavación religiosa, llena de misterio y polémica. El hallazgo más polémico de las excavaciones fue un conjunto de huesos encontrados cerca del Tropeion. No estaban completos, se trataba de fragmentos, algunos envueltos en telas teñidas de púrpura y oro, un detalle que sugería veneración. Los arqueólogos y la iglesia comenzaron a preguntarse, ¿eran realmente los restos del apóstol Pedro o de otra persona enterrada con honores? La pregunta encendió un debate que aún sigue vivo. En los años 60, la antropóloga forense Margherita Garducci lideró los estudios de esos huesos. Sus análisis concluyeron que pertenecían a un hombre robusto, de avanzada edad, lo que coincidía con la descripción de Pedro al momento de su martirio. Además, la ubicación exacta, junto a las inscripciones que mencionaban su nombre, reforzaba la hipótesis de que esos fragmentos eran los auténticos restos del apóstol. Para la iglesia, aquello fue casi una confirmación oficial. En los años 60, el Papa Pablo VI anunció públicamente que los huesos hallados podían considerarse los de San Pedro. No era una certeza científica absoluta, pero sí una proclamación de fe respaldada por la investigación arqueológica. Desde entonces, esos fragmentos han sido custodiados con gran celo. Incluso en 2013, el Papa Francisco los exhibió brevemente en la Plaza de San Pedro, en un gesto histórico. Aún así, muchos estudiosos siguen dudando y plantean nuevas teorías. El anuncio de que los huesos podrían ser de San Pedro no cerró la discusión, al contrario, la encendió. Para la fe católica, bastaba la tradición y la proclamación papal. Pero para los arqueólogos y científicos, las pruebas eran insuficientes. Faltaban análisis de ADN, dataciones más precisas y una comparación rigurosa con otros restos de la época. La tensión entre fe y ciencia convirtió al Vaticano en el escenario de un debate global. Algunos expertos sostienen que los huesos encontrados podrían pertenecer a otro cristiano venerado en los primeros siglos, ya que era común enterrar a mártires cerca de lugares santos. Otros recuerdan que los romanos solían trasladar restos humanos en tiempos de persecución, por lo que la ubicación actual tal vez no sea la original. Así, cada nuevo hallazgo arqueológico abre más preguntas que respuestas, alimentando el misterio en lugar de resolverlo. Para los creyentes, sin embargo, la discusión científica no cambia lo esencial. Lo importante es la fe en que Pedro, el discípulo de Jesús, dio su vida en Roma y que su memoria sigue viva bajo la basílica. El Vaticano, consciente de este equilibrio, mantiene un discurso cuidadoso, reconoce el valor de la investigación, pero reafirma la tradición. Y en ese cruce entre fe, política y ciencia, la figura de Pedro continúa siendo el pilar simbólico de la iglesia. Hoy en día, el acceso a la necrópolis vaticana es limitado y exclusivo. Solo un pequeño grupo de visitantes, bajo estricta supervisión, puede recorrer esos pasillos estrechos donde aún se respira el aire de la Roma antigua. Es una experiencia única en caminar entre mausoleos pintados, leer inscripciones de hace 2000 años y ver con tus propios ojos el lugar que muchos identifican como la tumba de San Pedro. Es como viajar en el tiempo sin salir de Roma. Los recorridos se conocen como scavi y requieren permisos especiales. No es lo mismo que visitar la basílica. Aquí no hay multitudes ni flashes de cámaras, solo silencio y penumbra. Los guías explican cada detalle, desde los símbolos paganos hasta los cristianos, mostrando cómo las creencias se entrelazaban en ese espacio sagrado. Para muchos peregrinos, llegar hasta ese punto es un momento profundamente espiritual
incluso más fuerte que estar frente al altar Mayor. Pero lo curioso es que no todo está abierto al público. Hay zonas de la necrópolis que permanecen cerradas, ya sea por conservación o por decisión del Vaticano. Esto ha alimentado rumores de que podrían existir hallazgos aún más impactantes que no se han revelado. Documentos antiguos mencionan túneles y cámaras selladas, y algunos investigadores creen que bajo la basílica todavía hay secretos esperando ser descubiertos. El enigma, lejos de acabarse, sigue creciendo. Después de siglos de historia, excavaciones y debates, la pregunta sigue: ¿son realmente los huesos de San Pedro? La arqueología confirma que los primeros cristianos creían firmemente que Pedro estaba enterrado allí. Pero la certeza absoluta sobre su identidad nunca será probada. Lo que sí es claro es que su memoria marcó el eje de la Basílica de San Pedro. Desde Constantino hasta los arquitectos renacentistas que construyeron la maravilla que conocemos hoy, el trofeo de Pedro, bajo el altar Mayor, sigue siendo un símbolo poderoso. Cada visitante que pisa la basílica se encuentra sobre capas de historia que incluyen la necrópolis romana, la antigua basílica y la obra maestra renacentista. No importa si los restos son auténticos o no, la fe y la tradición hicieron que ese lugar se convirtiera en el corazón espiritual del mundo católico y en un destino que mezcla historia, arte y misterio de manera única. Así que, si alguna vez visitas Roma, recuerda que debajo del Vaticano hay secretos milenarios esperando ser descubiertos. Y si quieres seguir explorando historias prohibidas, misterios arqueológicos y secretos del pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal Teorías Prohibidas. Déjanos tus comentarios, comparte tus teorías y acompáñanos en la próxima aventura histórica. ¡Nos vemos en el próximo video!